Estas son las batallas que debemos librar, no solo como nación, sino como comunidad mundial. Estas son las batallas por las cuales nuestra historia y nuestros pueblos nos juzgarán. Estas son las batallas por las cuales deben participar las mezquitas y las iglesias, así como los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las familias. Bienvenidos a esta entrega de podcast Ediciones Uniandes, un espacio para acercarnos a las más recientes publicaciones de nuestra editorial. Lo que escucharon fue la declaración de Benazir Bhutto, quien entonces era primera ministra de Pakistán, en el evento de apertura de la Conferencia Internacional de la Población y el Desarrollo. Han pasado 25 años desde que esta conferencia tuvo lugar en El Cairo. Desde entonces, la forma de aproximarse a la sexualidad, a la salud sexual y a la salud reproductiva ha cambiado radicalmente. En esta oportunidad escucharemos sobre un libro que es una apuesta interdisciplinaria para el análisis de la salud sexual y reproductiva y en ese sentido una mirada compleja hacia el fenómeno del embarazo temprano en Colombia. Así titula el libro, Embarazo temprano, evidencias de una investigación en Colombia. Escucharán una charla entre sus autores, Eldia Vargas Trujillo, Carmen Elisa Flores, Darwin Cortés y Marta Carolina Ibarra, y estará moderada por el invitado especial Paul Andrés Rodríguez Lesmes. Embarazo temprano fue una coedición entre la Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario. Recuerden estar pendientes de nuestras redes sociales para estar al tanto de los eventos, book trailers y podcasts en los que damos a conocer nuestras publicaciones. En Facebook e Instagram nos encuentran con el @ediciones.uniandes y en Twitter con el @ed_uniandes. Agradecemos al Fondo de Cultura Económica por brindarnos este espacio. Bueno, muy buenas noches a todos, pues muchas gracias por esta notoria asistencia a este lanzamiento. Pues como ya están diciendo, mi nombre es Paul Rodríguez, soy profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y yo trabajo temas asociados a economía de la salud. Muchas de estas cosas son como el rol de intervenciones clínicas, de salud pública, enfermedades, sobre actividades en el, digamos, de la vida del ser humano. Desde esa perspectiva es que voy a dar mis comentarios y pues como a contarles también a todos ustedes qué es lo que yo veo y percibo dentro del libro. Entonces, pues primero pues ya, digamos, presentamos a todos los autores, editores, porque lo que vamos a ver es que este libro es un gran esfuerzo de, digamos, de muchas personas y pues me gustaría empezar resaltando tres cosas grandes. La primera es que este trabajo tiene un fuerte rigor académico, digamos, pero a pesar de eso, muchas veces uno dice a pesar porque uno entiende rigor académico como que va a ser un ladrillo terrible, pero realmente es un libro muy pensado a política pública. Es decir, cuando uno lo empieza a mirar, pues sí está todo el tecnicismo, el rigor de varias áreas que están de conocimiento, pero es claro que está dirigido a personas que tienen que tomar decisiones sobre estas áreas, lo cual es un logro difícil usualmente para los académicos. Así que, mis respetos. Entonces está orientado explícitamente a buscar los mecanismos necesarios para cumplir varios de los objetivos de desarrollo sostenible. Digamos, el tercero es el más claro, que es el asociado a garantizar una vida sana y promover el bienestar. Pero los autores también nos van convenciendo a lo largo del libro que hay varios más. Entonces uno claro es, por ejemplo, el cuarto, asociado a la educación. Vamos a ver por qué es tan importante dentro de este contexto. Y el quinto, asociado a la igualdad de género. Entonces es un libro enmarcado en el enfoque de derechos humanos y pues que es la base de la política pública sobre estos temas. Entonces eso es algo que está claro durante el libro, digamos, se va abordando diferentes temas, pero siempre bajo esta línea del enfoque de género y derechos humanos. Una segunda elemento clave a tener en cuenta dentro de esto es que es un trabajo multidisciplinario, está visto desde la óptica, digamos, de la psicología, con el trabajo de las dos profesoras, que además, digamos, de psicología tiene este enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, y también este enfoque fuerte hacia la educación. Por el lado de Carmen Elisa, que no está de Darwin, también tiene este enfoque, digamos, un poco más economicista y estadístico, por decirlo así. Pero de todas formas todo entra, digamos, a funcionar como un buen conjunto.
Además, digamos, del trabajo de ellos como autores y editores, pues también está el trabajo de Victoria Eugenia Soto, que está en Proeza en Licesi, está Luisa Fernanda Cardona, Humberto Jode y Germán Pulido, que son estudiantes de Arwen, pero que están representando bien su trabajo de estos arduos años. Está también Carolina Murguito, Juan Camilo Prieto, Claudia Peñaranda y Luisa Riveros de Econometría. Econometría hizo varias de las evaluaciones que están detrás. Luego ese aporte es importante porque es ya la parte práctica y de alguien, digamos, una entidad que se dedica al análisis de datos. También está Juliana Moreno de Prosperidad Social, Ana María del Río, que está en Georgetown, Andrea Bella también de la Universidad de los Andes, y Hernán Salamanca como consultor independiente. No sé si dejé a alguien fuera de la historia, pero sí, pues, hay varias disciplinas, varios enfoques académicos, psicología, economía, educación, y al final todo entra en, digamos, en un conjunto bastante bonito. Me parece hablando de arte, pero realmente así. Y además el toque final es el prólogo de la doctora Catalina González, que además es médica, entonces le da otra visión extra a cómo entender este libro, lo cual está chido. Entonces, además de esta interdisciplinaridad, un tercer aspecto, yo diría que es de forma, y se deriva de estos dos aspectos anteriores, la interdisciplinaridad y, por otro lado, digamos, ese enfoque a política pública. Entonces, el primero es que hay una partición grande. Entonces, tenemos un marco conceptual y normativo al puro principio del libro para que las personas que necesiten saber directamente qué leyes, qué jurisprudencia tienen que tener en cuenta, está ahí presente. Luego de eso tenemos una caracterización del fenómeno vista desde los aspectos de la estadística, de la psicología, digamos también una parte de una revisión jurídica al respecto de sentencias de la Corte y similares. Eso da como una buena idea para el que necesite actualizarse, si quiere hacer investigación o si tiene que hacer política pública al respecto. Y un tercer elemento es la discusión sobre diferentes estrategias y enfoques para tratar, digamos, de solucionar o abordar el problema desde una perspectiva ya puramente de quien toma decisiones y quien tiene que llevar estrategias para tratar de mitigar el embarazo temprano. Esos son como los tres grandes componentes. Entonces, dado que son varias cosas al tiempo y hay varias disciplinas, hay 12, digamos, elementos muy claves de esto. El primero, yo diría que es didáctico, y es la utilización de unos diagramas y contenidos, glosarios bastante claros. Solo voy a poner un ejemplo si alguien tiene el libro por ahí. La página 41, por ejemplo. Si uno quiere saber algo sobre determinantes, pues van a poder encontrar un cuadro donde haya un resumen supremamente claro de qué es lo que usted tiene que saber si quiere leer algo de esto. Entonces hay muchos términos técnicos, determinantes próximos, distales, tal. Pero ahí está muy clarito. Si yo necesito volver a referirme a eso, simplemente puedo entrar a esta clase de, digamos, de diagramas, lo cual me parece fenomenal para entenderlo de una forma clara. Y el segundo elemento, digamos, el segundo esfuerzo importante es editorial, y es el gran trabajo que hay de atar introducciones y conclusiones dentro de una línea, digamos, cohesionada. Entonces, es muy común que en esta clase de libros casi que los documentos no tienen que ver uno con el otro y se repiten cosas. De hecho, aquí hay un esfuerzo muy grande de que cada autor está casi que leyendo el resto del libro para saber dónde es que entra en el rompecabezas, lo cual hace muy fácil leer el libro, realmente es difícil. Y por último, pues quería resaltar como las fuentes de información que hay. Como les decía, hay revisiones desde la jurisprudencia nacional, como sentencias de la Corte, la literatura internacional, pero también hay un uso exhaustivo de las diferentes bases de datos que hay sobre el tema. Esto incluye la Encuesta Nacional de Demografía y Salud y, por ejemplo, la encuesta sobre comportamiento sexual de adolescentes escolarizados en Bogotá, además de estas evaluaciones que les decía que hizo Econometría. Entonces hay digamos, un esfuerzo muy juicioso de buscar todas las diferentes fuentes para contarnos una historia bien completa. Ya, digamos, después de esta, digamos, discusión rápida sobre los elementos de forma y generales del libro, quisiera dar unas pautas de los contenidos. Entonces, primero en líneas generales,
ya desde mi perspectiva como investigador en economía que trata temas de salud, digamos que lo que yo veo es un análisis primero de los determinantes del embarazo. Primero estamos hablando de los que son próximos y en este caso son, digamos, características atadas directamente al individuo. La edad de la menarquia en las mujeres, de cuando se ingresa la voz de los hombres, pero también elementos que van a ser claves como la información y el conocimiento sobre salud sexual y reproductiva. Por otra parte, están los determinantes distales, que es lo que sería el rol de la familia, educación, los amigos del colegio, en general todo el contexto en el que se desenvuelve. Casi que la mitad del libro es contándonos sobre qué es eso, cuáles son las características, cómo, digamos, las instituciones generales pueden estar asociadas a estos determinantes, y luego el libro se vuelca a tratar de entender cómo todo el esfuerzo del Estado puede centrarse en trabajar con esos determinantes, es decir, en cómo se pueden minimizar el impacto de los que serían factores de riesgo y cómo se logran amplificar los factores protectivos, que es la base, digamos, en la que trata este libro. Como cosas, digamos, hay 6 cosas que me gustaría resaltar. Entonces, primero, digamos, nos hablan sobre el conocimiento que tienen los adolescentes de salud sexual y reproductiva, que al principio parece que todo el mundo sabe, pero después de hacer un análisis muy detallado se muestra que ese no es el caso y que hace mucho falta, digamos, política pública que tenga que ver específicamente con educación en temas diversos como el conocimiento del cuerpo y como, por ejemplo, conocer cuáles son sus derechos, digamos, en términos de salud sexual y reproductiva y cómo ejercerlos. La gente sabe que existen cosas, pero no sabe en la práctica cómo llegar a ellos. Un segundo tema es que casi que el principal factor protector es la educación para el embarazo temprano. Y de hecho que casi que las grandes limitaciones que en muchos lugares para llegar a la educación terminan siendo las mismas que están reflejadas en el embarazo temprano. Un tercer elemento clave es la violencia intrafamiliar, donde estamos viendo que, digamos, los estudiantes cuando hay eventos los estudiantes, digamos, los adolescentes en general, cuando esta clase de eventos tienden a salir del hogar y a crear uniones maritales de hecho relativamente tempranas, el cual termina siendo el principal factor de riesgo para un embarazo temprano. Otro elemento clave es la norma social percibida, y es decir, cuál es ese rol que tienen, digamos, los amigos, la familia, el contexto cercano de las personas en hacerle pensar a los adolescentes que lo que están haciendo es lo más común del mundo. Entonces, eso es uno de los elementos claves y es uno de los que vamos a ver, que discutimos ahorita, más difíciles de tratar de entender qué se puede hacer al respecto. Son cifras como cuál es la edad que yo percibo en la cual mis compañeros iniciaron relaciones sexuales, o si yo creo que los demás están usando un condón o similares. Estos, digamos, son elementos bien difíciles de tratar. Otro elemento clave es que suena curioso, pero es que el embarazo temprano es un problema que afecta principalmente a las mujeres. O sea, la cifra grande es que 20% de las niñas de 15 a 19 años han estado embarazadas alguna vez, pero en los hombres solo 2.6% han afrontado un embarazo. Entonces eso nos dice varias cosas. Entonces que es muy probable, si bien que puede haber algún error de medición obviamente, pero también que principalmente que estas niñas están juntándose con parejas mucho mayores. O sea, ese fenómeno está todavía presente y es uno de los grandes líos, ¿no? Eso también quiere decir que estas niñas, además de asumir un embarazo temprano, están en relaciones asimétricas. Están más expuestas a violencia, están más expuestas, digamos, a tener mucho menor poder dentro de su hogar, digamos, para decisión. Y eso al final termina yendo como a un último punto que quiero resaltar, y es la alta persistencia generacional del embarazo temprano, que casi que resume todos estos problemas. O sea, las hijas de madres que vieron un embarazo temprano tienen una probabilidad notablemente mayor de quedar embarazadas a una edad temprana. Eso resume estos temas de la norma social, problemas intrafamiliares,
exposición, digamos, a vulnerabilidad y similares, ¿no? Entonces, en algún punto, uno de los elementos claves que discuten es el COMPE 147-2012, donde casi que uno podría decir, la conclusión es que el embarazo temprano es un hijo de la desigualdad, de la inequidad del país, y por eso es bien difícil de tratar. Y ya un poco para terminar, la otra gran parte es las políticas que se han tratado para prevenir el embarazo temprano. Entonces, en general hay 3 grandes estrategias de política que se están analizando. Entonces, la primera es tratar de crear ciudadanos informados. Entonces ahí van a haber varias estrategias. La segunda, cómo se pueden optimizar los servicios que se prestan en términos del sistema de salud. Y la tercera es más como un plan de choque para modificar los incentivos. Pues, en la primera, respecto a educación, se hace un fuerte análisis sobre el programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, el PES. También hay un diagrama bonito. Que, digamos, destacan su carácter altamente participativo, basado en el trabajo con los docentes, padres de familia, estudiantes, en la construcción del proyecto educativo institucional de los colegios. Entonces, esta clase, digamos, de iniciativa, creada desde la educación, tiene ese objetivo de creemos ciudadanos que conozcan mejor sus derechos y similares. Por el otro lado, también ellos están mirando no solamente la información oficial, digamos, de la educación, sino la que viene a través, por ejemplo, de programas de televisión, novelas y similares, que es otra de las grandes fuentes, digamos, de creación de norma social. Es un tema, digamos, que se trata en uno de los capítulos del libro y es bien interesante. Segundo gran pilar de las políticas está en los servicios de salud amigables. Es decir, ya es busquemos cómo a través de los servicios que tenemos en el sistema de salud podemos tratar de ofrecer una oferta especializada para abordar los problemas de salud sexual y reproductiva. Y finalmente está el tema de los subsidios condicionados, una de las estrategias más comunes para tratar la pobreza, no solo en Colombia, sino en muchos lugares del mundo, ha estado en busquemos cambiar a la brava, de una forma más bien paternalista, los incentivos de las personas. Entonces, en este caso se hace un análisis de un piloto sobre el uso de familias en acción para tratar de que las personas justamente utilicen esos servicios de salud amigable. Ya finalmente, digamos, hay un marco general que se trata, que es el uso, por ejemplo, del COMPE 147, para poner todas estas figuras en conjunto. Digamos, lo que es la educación, los servicios de salud, ese trabajo intersectorial, pues necesita, digamos, una coordinación, y este COMPE es una de las formas claves para hacerlo. Entonces, esos serán como mis comentarios generales, creo que más o menos bien de tiempo. Ahora lo que sí me gustaría es que tratáramos como unos temas muy específicos, como para que también nosotros conozcamos en detalle algunos de los temas. Entonces, una primera, digamos, pregunta orientadora que tendría es este tema del boom del embarazo adolescente de los 90. No sé si los que pueden ver el dibujito que está en la portada del libro, que está en la parte de abajo izquierda, es básicamente una curva de las tasas de embarazo adolescente, bueno, de embarazo temprano técnicamente. Tengo que seguirme leyendo el glosario. En esta, digamos, casi que en más de 2 décadas casi. Y lo que van a ver es que es como una jorobita. O sea, para principios de los 90 era relativamente bajo, exactamente aquí nos dice que era casi 12-13%. Llegó a un pico en el 2005, casi del 22-25%, un punto, y ha venido cayendo lentamente. Pero digamos que de las cosas más curiosas que ha pasado, porque lo que es claro en los análisis de determinantes es que la educación es el factor protector, número 1, pero entre los 90 y de ahí en adelante, digamos, el nivel educativo del país solo ha ido para arriba. Y también muchas de las otras características que se esperan que sean factores protectores. Entonces no sé si esto tenga que ver algo con otras características sobre los roles digamos, sobre las normas sociales o similares. No sé quién quiere empezar a hablarnos del tema.
Ya está prendido. Bueno, buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por venir en medio de estos aguaceros, trancones, ciudad inundada. Cuando veníamos en el camino pensamos que íbamos a ser los 4 conversando y pues una grata sorpresa ver el auditorio lleno. Y quiere decir que el tema, a pesar de los contradictores, sigue siendo de interés para muchas personas y eso nos llena de optimismo y confiando que el libro, que pues en este momento reúne la información más actualizada que tiene el país en este momento, porque este año deberíamos comenzar a hacer la ENS 2020 y todavía no arranca. Entonces, por mucho tiempo estos datos son los más actualizados que tenemos sobre el fenómeno y esperamos que sean usados para tomar decisiones que, como dice Paul, esa fue nuestra intención al construir, al diseñar este libro, al pensar este libro, al soñar este libro, que comenzamos a soñarlo con Carmen Elisa en el 2005 cuando terminamos el estudio de fecundidad adolescente. Y bueno, se hizo realidad en el 2019. Para responder a tu pregunta, no es fácil. Yo creo que una de las conclusiones del libro y uno de los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de todos estos años de vida académica trabajando el tema es que el embarazo en la adolescencia, el embarazo temprano, el embarazo en la niñez, porque de alguna manera el embarazo temprano abarca el embarazo en la niñez, o sea, en niñas menores de 14 años, y el embarazo en la adolescencia propiamente dicho, en mujeres de 15 a 19 años. Es un fenómeno complejo. Y cuando el país entendió esto, cuando el país reconoció que es un fenómeno complejo, se animó a hacer políticas de gran envergadura, políticas intersectoriales, políticas multinivel. Y el libro lo que muestra es que esas políticas permitieron quebrar la curva. Si no hubieran en el 2010 tomado la decisión, bueno, a partir del 2005, pero de manera decidida, en el 2010, tomar la decisión de hacer una política intersectorial, seguramente las estadísticas serían otras, ¿sí? El reto está en mantenerlas y mantener esa tendencia. Vamos a ver qué va a pasar cuando se haga la encuesta de demografía y salud en el 2020 y que nos muestra, sabiendo que más o menos llevamos 2016, o sea, llevamos 4 años sin hablar del tema. Entonces, bueno, la educación sí es una de las principales estrategias y herramientas que tenemos, pero no cualquier educación, tiene que ser una educación de calidad, y lo decimos en el libro, y una educación que además tenga dentro de, incluida de manera también, de manera explícita, intencional, decidida, y con una amplia cobertura la educación de la sexualidad integral. No educación de la sexualidad como estábamos acostumbrados a tenerla cuando veíamos el fenómeno como un asunto individual del comportamiento de la persona asociado a 2 cosas: falta de educación en métodos anticonceptivos, en métodos de protección, y falta de acceso a servicios que proporcionaran esos métodos. Cuando entendimos que el fenómeno es mucho más complejo que eso, ampliamos la mirada e incluimos otras iniciativas para la prevención, y no solamente la prevención, sino la promoción de la salud de las niñas y de los niños, de las adolescentes y de los jóvenes adolescentes también. Un poquito también en el marco o la pregunta que tú dices, claro, en los 90 la situación de la educación de las niñas y los niños era muy diferente. Y la falta de garantía del derecho a la educación enmascaraba también muchos otros asuntos estructurales de esas niñas y de esos niños. Entonces, claro, aumenta la cobertura en educación, pero también, y Carmen Elisa y Vicky lo presentan muy bien en su capítulo. Me disculpo si no me acuerdo de los capítulos exactamente, pero es que casi lo recuerdo el libro como una prosa, por lo que tú dijiste. Gracias porque fue un esfuerzo muy grande. De las 11 manos que escribimos el libro directamente, que aquí están Humberto, Germán, Juliana, Andrea, pero más atrás hay otros cómplices
Manuela, Lucy, Malú, la Secretaría de Salud de Boyacá, la gente del UNFPA, porque sin esa complicidad y esa arriesgada que se metieron a ver el problema de una manera distinta, este libro no se hubiera podido escribir. Nosotros lo que hicimos fue comunicar esfuerzos grandes que se hicieron en el país para tomar una aproximación novedosa, por eso el dibujo es ese, el riesgo que tomó Colombia como modelo en Latinoamérica de pensarse el asunto del embarazo temprano distinto. Entonces, en ese contexto, claro, cuando empezamos a tener más garantía de la educación, unas condiciones, sin decir que ahorita no son inequitativas, pero menos inequitativas, empiezan a surgir otras variables, otros factores. Es un momento en el que los 90 ya entra con más fuerza las pastillas anticonceptivas. Las mujeres tenemos la oportunidad de separar en la actividad sexual aquella que queremos que tenga fines reproductivos de aquella que no queremos que tenga fines reproductivos. Vienen asociado también con una estrategia de reducción de la natalidad en Latinoamérica en general, enfocado principalmente en mujeres adultas. Entonces crea unos retos y permite empezar a ver que la situación es muy compleja. Creo que en el libro también hicimos un esfuerzo por ese gran, lo voy a poner así, fenómeno del embarazo temprano, desatomizarlo y empezarnos a dar cuenta que no todos los embarazos en la adolescencia son iguales, que el embarazo en la adolescencia es el producto de un montón de variables a las que tenemos que diseñarles intervenciones efectivas, puntuales. Por eso se empiezan a partir la descripción y las evaluaciones de esas apuestas que se han hecho, y permite entonces mostrar cómo cuando se diseñan estrategias que aumenten acceso a información, que aumenten acceso a métodos anticonceptivos de manera oportuna, que se cuestionen las condiciones estructurales en las que viven esas familias, que consideremos la cultura que reproducimos a través de los medios de comunicación y que utilicemos ese cuarto poder como una estrategia para cuestionar y proponer otras formas de comprender la masculinidad, la feminidad, la actividad sexual, el embarazo, los proyectos de vida. Las tendencias pueden cambiar e incluso nos permiten ver dónde no estamos haciendo la tarea lo suficientemente bien, que en el caso de Colombia es justamente ese embarazo del que Elvia hablaba, que son los embarazos en la niñez. Y ahí no estamos haciendo suficientes esfuerzos. Entonces yo creo que es un problema muy complejo. Una explicación sola de por qué aumentó, pues con Elvia veníamos comentando en el carro, no, pues si supiéramos la respuesta, se nos había acabado el trabajo. Ya no tendríamos nada, ya hubiéramos resuelto muchas cosas, pero creo que lo que permite esta apuesta compleja que hicieron muchas organizaciones, instituciones públicas, cooperación internacional, academia, es ver que uno no puede hablar del embarazo en la adolescencia como un todo, y que hay que ponerle lupa en las variables, lupa en los diferentes modelos, lupa en las diferentes regiones donde tú vives, crea unas condiciones más probables o menos probables para que uno tenga la capacidad de tomar las decisiones sobre su comportamiento sexual que le permitan, digamos, cumplir esas metas vitales. Entonces, yo creo que es una pregunta compleja, pero el libro nos da hartas pistas para desenredar la pita. Gracias. Y gracias, Bruno, digamos, a los agradecimientos de Elvia, a todos ustedes por venir, a Paul por esos comentarios que acaba de hacer, realmente resumen muy bien, digamos, la perspectiva, el talante, la naturaleza del libro. Muchísimas gracias a Elvia, a Carmen Elisa, a Carolina por permitirme entrar a su grupo de trabajo. A nuestro mundo femenino. Sí. Ya son varios años de colaboración, así que, digamos, ha sido algo que ciertamente ha nutrido, digamos, mi labor como economista, ¿no? Tener otros hilos a tierra, y digamos que estaré siempre agradecido por eso. Y pues obviamente a mis coautores de los capítulos, a Luisa, a Juliana, a Germán, a Humberto, que en el trabajo, digamos, que hicimos se nota un gran esfuerzo. Sin el esfuerzo que ellas y ellos hicieron, yo creo que esto no hubiera sido posible.
una respuesta corta a la pregunta de Paul. Yo quiero hacer más énfasis en temas, digamos, contextuales. Cuando uno mira el periodo, de todos modos, es un periodo en el cual el avance, digamos, de económico, en particular de actividades extractivas en el país, pues fue un periodo fuerte. Parte de lo que nosotros estamos encontrando en varios de los capítulos es que hay varios fenómenos sociales alrededor de los sitios donde se hacen estas actividades extractivas que ponen en riesgo a las personas, en particular a las niñas y a las adolescentes. De todos modos, es un fenómeno que es muy fuerte en niñas y adolescentes desescolarizadas del sector rural. Y yo creo que ahí, sobre lo que está pasando ahí, sabemos muy poco. Y el problema es mucho más complejo. Hace poco, por ejemplo, esto es una historia que me contaron hace poco, me contaron la historia de una niña, no adolescente, que había quedado embarazada. Los papás, digamos, en este sitio, me refiero a, digamos, al menos a un departamento pues, completamente normal, pensando, digamos, en norma social, ¿no? Que las niñas menores de 14 años queden embarazadas. Es una zona cocalera y la persona, digamos, que la embarazó es un raspachín, que son personas pues, que se van moviendo a lo largo de unas zonas más o menos grandes del país. No pudo tener acceso a los servicios de salud ni a los servicios de la comisaría de familia porque el colegio en el que estaba era católico y la comisaria de familia era evangélica. Eso es el tipo de realidades, digamos, que digamos, se enfrentan ahí en esas zonas, donde la norma social, la situación, digamos, contextual, es muy distinta a la que nosotros percibimos acá. Ok, bueno, muchas gracias por el... creo que eso nos dice una cosa, que es difícil entender qué es todos esos factores que están detrás, como bien decían. Hay otro gran reto y es las intervenciones. Hay un tema que pareció bien interesante que se trata, que es justamente el de la norma social, el de cómo se percibe normal tener un hijo a los 14 años o tener relaciones sin protección y similares. Entonces, eso casi que lo haría uno pensar, podríamos pensar en intervenciones sobre la norma social directamente, pero casi que eso lo recuerda a uno a temas como por ejemplo el sobrepeso. Entonces, claramente por nativos de salud uno quisiera que la prevalencia de obesidad y similares fuera muy bajita, y parte del asunto siempre fue, bueno, hay una norma social que privilegia el sobrepeso porque era un símbolo de opulencia. Hoy en día en nuestra sociedad es el contrario, o sea, nadie quiere tener sobrepeso y de hecho eso genera un montón de problemas, digamos, como la anorexia y similares, de la gente tratando de cumplir una norma social que es difícil. Entonces, en el contexto del embarazo temprano, la duda es, bueno, pensar en intervenciones de norma social podría llevar a una doble victimización, digamos, de las niñas que terminen embarazadas o similares. No sé ustedes qué experiencia tienen con esta clase de discusiones y similares. Yo quisiera ya aclarar que no es la norma social sobre el embarazo, sino sobre, sobre las normas que determinan el embarazo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la historia que nos está relatando Darwin, y es uno de los hallazgos que se presenta en el capítulo de Carmen Elisa de determinantes del embarazo, y es determinantes próximos, que tiene que ver con la edad de inicio de actividad sexual, pero sobre todo con la asimetría que tú la señalabas, la asimetría de edad con la pareja. En algunos contextos, el que una niña se involucre con un hombre mayor, 3, 4, 5 y hasta más, porque encontramos diferencias de edades de más de 20 años, 30, 40 años,
resulta ser bien visto, esperado, aplaudido, por muchos motivos. Uno, porque da seguridad, porque es un hombre serio, porque seguramente la va a respetar, pero sobre todo porque de alguna manera le ofrece, sobre todo en contextos muy empobrecidos, de muchas deprivaciones, ofrece seguramente estabilidad económica. Pero detrás de esa simetría, tú lo señalabas, está también la simetría en información, en conocimiento, pero sobre todo en capacidad para negociar cosas, como por ejemplo un método anticonceptivo, el uso de un condón, o el tener o no tener relaciones, actividad sexual penetrativa, ¿sí? Entonces, probablemente esa norma social es una de las que tendríamos que comenzar a cuestionar, por lo menos, ¿sí? Un poquito en la misma línea de Elvia, son muchas normas sociales percibidas, una incluso que ha sido muy complicada por las características que tiene nuestro país, es que el problema no es que la adolescente se embarace, es que sea soltera. Entonces incluso hizo durante mucho tiempo que como país, digo yo, pues porque creo que en serio lo siento así, nuestro compromiso con la investigación es también nuestro máximo ejercicio de ciudadanía. Producir evidencia que permita la toma de decisiones y cerrar esa brecha ha sido el compromiso de este equipo durante muchos años. Entonces, como país nos preocupamos por aquella adolescente que tiene uno, complicadísimo, pero como se une rápidamente, en varios casos tiene 2, tiene 3 y tiene 16 años, y eso incluso no lo estábamos monitoreando bien en unas épocas en el país, o rápidamente atendemos el primero, pero en los servicios locales, en la comunidad, ya tuvo uno, ya tiene marido, terminan estando estas niñas doblemente encerradas, no solamente porque son muy pequeñas, porque son mujeres, sino porque además su capacidad de toma de decisiones disminuye porque tienen encima el marido que decide por ellas, la suegra que decide por ellas, la mamá que decide por ellas, y unos servicios de salud que en algunos casos no la reconocen como sujeto de derechos, que es un reto. Entonces esa es una, por ejemplo, el problema del embarazo, incluso para tomadores de decisiones. El problema no es que se embaracen, es que se embaracen solteras. Todo el sistema de normas sociales que tenemos frente al deseo, a la actividad sexual con fines no reproductivos, lo complejo que ha sido tomar decisiones en el país de separar esas dos capacidades de decidir, la capacidad de decidir sobre mi deseo y el momento en el que yo considero que es apropiado en el marco de mi proyecto de vida con las capacidades que yo tengo y las condiciones en las que vivo, de ser o no mamá, de ser o no papá, porque de todas maneras sí, aunque es muy feminizado, pues hay unos hombres y otras nuevas masculinidades que también se están haciendo esas preguntas. Normas sociales frente a que las mujeres tengamos el condón en la cartera, normas sociales frente a hombres que se hacen la vasectomía. Yo creo que precisamente porque hemos podido como país recoger, hemos sido muy disciplinados con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Yo coincido con Elvia, es muy triste que nos hayamos roto una tradición de compromiso con recoger esta información en el país y en Latinoamérica. Colombia ha sido siempre uno de los más disciplinados con eso. Nos ha permitido darnos cuenta que los códigos culturales sobre los cuales las personas construimos nuestra identidad son fundamentales, porque hemos podido medir las otras variables. Entonces, las normas sociales que existen para hablar de estos temas con menores de edad, entonces las barreras que emergen con un docente y una docente en una escuela que quiere explicarles el periodo fértil, que los vacíos son muchos, o quiere explicarles cómo se utiliza un condón, o quiere contarles dónde les dan servicio de orientación, o quiere incluso apoyar a una estudiante que está siendo víctima de abuso sexual en su hogar, y producto de ese abuso hay un embarazo no deseado, y poder darle la información a la que tiene derecho para que tome las decisiones que el país la cobija. Entonces esa norma social es complicada. Hemos hecho, creo que el capítulo 11, el de los medios de comunicación, hace un ejercicio muy interesante, porque contamos estrategias que se han diseñado para pegarle a norma social percibida en unas intervenciones de aula concretas, súper interesantes, el estudio de Hernán Salamanca, pero también ejercicios de monitoreo
o exploración sobre las novelas como el que hizo Germán, o la apuesta que el país hizo para crear contenido en medios masivos radiales y televisivos para permitir en la discusión cotidiana de la sala, de la novela de la noche, del programa de la tarde, otras formas posibles de ser en este país. Entonces yo creo que es un campo por explorar muy interesante. Creo que son apuestas que incluso algunas personas pueden decir, pero ¿qué tiene que ver la televisión con que las chinas se embaracen? Que reta que entendamos que el problema es muy complejo, y creo que el país hizo unas apuestas que en el capítulo se describen y que es bonito revisar. Otra vez voy a hablar corto. Yo creo que digamos que lo más importante es conocer muy bien el contexto para poder generar una combinación, digamos, apropiada de políticas ex ante, digamos, por políticas que prevengan, ¿cierto?, el fenómeno, y políticas ex post, que una vez haya ocurrido, pues de todos modos hay cosas que hacer. Lo que mencionaba Carolina creo que es importantísimo. Durante mucho tiempo la política pública abandonó las adolescentes y niñas que se embarazaron por primera vez, y una vez ocurrido la primera vez, pues es más probable que ocurra una segunda o una tercera, y ahí yo creo que también hay un campo para explorar bien cuáles serían pues esa combinaciones apropiadas. En el trabajo que hizo Humberto, para complementarlo, digamos, uno entiende las políticas, digamos, por ejemplo, la información que pasa a través de las telenovelas como una intervención que pretende afectar estas normas. En el trabajo que hace Humberto, él encuentra, digamos, variaciones importantes a lo largo de la región. Que de una vez va al punto de que pues, hay que tener en cuenta esas diferencias en los contextos para poder diseñar bien esto. Listo, y una última pregunta para ya después darle, digamos, la palabra al público. Es sobre el tema justamente de la información. Entonces es común escuchar esta clase de discusiones de no, pero es que si usted le da un montón de información a los niños, lo que hace es eventualmente que tengan más interés en el tema y eventualmente aumente el fenómeno, ¿no? Entonces eso nos lleva como a esa discusión de si la información debería ser general, solo focalizada, similares. No sé qué nos pueden contar sobre esto. El libro también muestra ejercicios que ha hecho el país en aumentar el acceso a información. Y hay evidencia, lo muestran también en el capítulo, cómo la información crea la situación completamente opuesta. Eso que tú mencionas es una de las principales barreras para que diferentes profesionales en diferentes sectores de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos digan las cosas como son. Entonces no es un mito menor, no solamente en Colombia, digamos, esa barrera existe en muchos otros países. La información tiene que circular. La información, de nuevo el capítulo 11 me parece súper interesante porque muestra estrategias de comunicación masivas. Reportamos que yo creo que también esa es una cosa bonita del libro. El país se toma en un contexto de muy pocos recursos económicos, cuando tenemos la plata o para hacer o para evaluar. Normalmente tenemos la plata para hacer y la evaluación nos surge un poquito como en el camino. Que aún así no son evaluaciones fáciles de hacer, digamos, con las tradiciones científicas fuertes o los modelos más deseados de controles. Pues es muy difícil hacerlo cuando primero tocó tratar de resolver el problema y ahora en el camino evaluemos eso. Entonces creo que también los equipos que han estado atrás de las evaluaciones que se presentan en el libro son bastante creativos, porque hay que salirle al paso a la realidad, porque la realidad es la realidad, no el libro del modelo perfecto, no. Entonces creo que eso es muy creativo, digamos, en términos de otro tipo de información que tiene el libro. Pero en ese contexto, estas evaluaciones han mostrado cómo, por ejemplo, se alcanza a mover un poquito cuando haces información masiva, mover mitos frente a cómo se embarazan o no las personas,
abrir la oportunidad de que hay alternativas para mí frente a, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, porque recoge una estrategia que se hizo justo cuando había más, pues un poquito, como es que parecemos que estuviéramos devolviéndonos en el tiempo, un poco la controversia que estamos teniendo aquí en esta época ya la tuvimos hace unos años, tal cual. Recoge la información de cuánto se movió la sensibilidad de la gente para entender los 3 casos despenalizados en Colombia. También muestra la importancia de que solo la información no es suficiente, porque tú no haces nada con una adolescente o un padre de familia o una enfermera o una tía con mucha información que no tiene las condiciones necesarias para materializar las habilidades que esa información le da. Entonces muestra también cómo las intervenciones tienen que ser multicomponente, multisectorial al tiempo. Y necesitas en diferentes niveles del modelo socioecológico trabajarle a diferentes formas de información, pero también el desarrollo de habilidades. Puedes tener el servicio, pero a los chicos les da pena acceder. Puedes tener estudiantes informados con un puesto de salud que ofrece los servicios de salud amigables, pero sigue habiendo unas barreras de acceso terribles. Entonces este chino tiene que ir 2 días a pie para encontrar, porque es que el puesto de salud pero está muy lejos. Entonces yo creo que la información es importante. Algo que el libro muestra es importante, no es suficiente. El país le apostó a estrategias multisectorales, multinivel, que es importante, de los modelos más contemporáneos en salud pública. Vimos resultados y tenemos que aprender de las cosas que hemos hecho bien, no dejarlas caer, porque el país tiene nuevos retos. Entonces, si no cuidamos lo que veníamos haciendo bien y a esa situación le volvemos a incluir una exacerbación del conflicto armado, más los retos de la migración, los retos del desplazamiento interno, pues esta curvita no sé cómo nos va a ir si no somos capaces de aprender de lo que hemos hecho bien. Una cosa importante que frente a estas creencias infundadas, porque son creencias infundadas, que desafortunadamente los líderes de opinión son los que más se encargan de difundirlas. Afortunadamente ya tenemos evidencia para mostrar que eso no es así. Esperamos que que líderes de opinión como los periodistas utilicen el libro para dar a conocer los resultados y la evidencia que hay sobre cómo la persona que tiene más acceso a información y más temprano es más probable que inicie actividad sexual más tarde, es más probable que no esté embarazada y es más probable que no tenga hijos. ¿Sí? Entonces, no aumenta la curiosidad. La curiosidad es natural en el ser humano. Y si la información no se la da a una fuente confiable, el niño o la niña la va a obtener en cualquier otra parte. Internet, los amigos, las amigas, las revistas, el periódico, el abusador sexual. ¿Sí? Entonces es mejor que fuentes informadas, fuentes confiables, den la información, y eso puede ser, como dice Carolina, desde diferentes fuentes, medios de comunicación, el contexto escolar, la madre y el padre, la abuelita, el abuelito, el tío, la tía. ¿Sí? Y que le perdamos el miedo a conversar sobre la sexualidad, porque la sexualidad no es solamente actividad sexual, eso también es importante tenerlo claro. Solamente el 25% de la población en Colombia define la sexualidad como una dimensión de la identidad. El resto piensa que es lo que hacemos para tener hijos, es decir, actividad sexual. Cuando cambiemos eso y empezamos a ver la sexualidad como lo que somos, pues estamos más abiertos a incluir, además de manera intencional, porque de manera no intencional siempre lo estamos haciendo. Cuando una mamá le está cambiando el pañal al bebé y el bebé se toca los genitales y la mamá le hace caca chichi con la mano, ahí lo está educando, le está dando información. ¿Sí? Entonces, es de manera intencional, de manera correcta, de manera informada, basada en evidencia, cómo debemos dar la información para evitar muchos problemas y promover la salud sexual y la salud reproductiva.
dos puntos. El primero, yo creo que el tema de fondo que hay que solucionar es el miedo social a hablar de ese tema, que tiene, digamos, varias consecuencias. Por ejemplo, en otros trabajos hemos mostrado que las estudiantes, a diferencia de sus compañeros hombres, tienen más dificultades, o aprenden menos en sus clases de educación sexual que los hombres, y eso pasa por ahí. Yo lo llamo miedo, pero de algún modo un impedimento para hablar de estas cosas sin ningún problema. Y eso, pues, digamos que tiene varios niveles, ¿no? A veces llega hasta niveles, digamos, del alto gobierno. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que además de esas políticas multisectoriales de las que hablaba Carolina, aquí me separé un poco y eso, digamos, afortunadamente, porque eso significa que vamos a tener más años para seguir trabajando. Creo que las políticas sencillas también pueden ayudar. Obviamente, seguramente en un sistema de políticas más complejo. Entonces, les pongo un ejemplo. En un artículo muy conocido entre los economistas sobre este tema de Pascaline Duprat, que es una economista francesa que trabaja en Stanford, ella tiene un trabajo sobre embarazo adolescente en Kenia. Y en Kenia el programa, digamos, oficial de educación sexual es la abstención. O sea, que plantear algo asociado a uso de anticonceptivos no hay caso. Pero hay un fenómeno, y esto digamos que es una particularidad del país y probablemente del continente, pues hay un fenómeno muy grande de contagio de SIDA, porque pues están estos, los llamamos viejitos verdes, estos sugar daddies, que empiezan a tener relaciones con las jóvenes, digamos, en edad de adolescencia o de la niñez. ¿Qué hace Pascaline Duprat? Pascaline Duprat lo que hace es mostrarle a las niñas una tabla de la probabilidad de contagiarse de SIDA de acuerdo al rango de edad de sus parejas. Y pues obviamente esto lo hace en principio de manera aleatorizada. Ella muestra que las niñas que tienen esta información cambian sus parejas hacia parejas, digamos, relativamente más jóvenes y se reduce, digamos, su probabilidad de contagio. Ella, me refiero a Pascaline Duprat, no tiene, digamos, una medida que le permita capturar, digamos, el número de relaciones sexuales, este tipo de cosas, sino lo que hace es que mira la maternidad. Entonces, lo que ella, que es una medida fuerte de haber tenido, ¿cierto? Digamos, que se puede constatar de haber tenido relaciones sexuales. Y lo que ella observa, pues, es que estas mujeres adolescentes que reciben esta información, pues, tienen menos niños, digamos. Entonces, esto es simplemente un ejemplo en un contexto muy complicado en el que una política sencilla puede ayudar a, seguramente no será la única herramienta, ¿cierto? Creo que estamos lejos de decir que algo como esto sea, digamos, suficiente para abordar el fenómeno, pero creo que sí, digamos, la pregunta de Paul lo que nos impone es un reto, y aquí hablo como desde la perspectiva de quienes hacen o piensan la política pública para, digamos, ser más creativos a la hora de pensar en posibles soluciones. Entonces ahora yo creo que tenemos minutos para un par de preguntas del público. Entonces, tenemos uno por aquí, 2, 3, 4. Tenemos tiempo para dos preguntitas, ¿no? Dos preguntitas. Sí, no, la librería Si no, nos toca quedarnos barriendo. Bueno, mi nombre es María Francisca Sanín. Yo vengo en representación de Enlaces, una fundación que está haciendo un programa que se contactaron en algún momento contigo. Y justamente digamos que nosotros estamos implementando un proyecto que está dirigido a prevención del embarazo adolescente. Estamos abordando como un poco, basándonos en tus sugerencias, una población más pequeña que la que usualmente se
pues, se buscan este tipo de intervenciones, pero hemos tenido como un tema que para mí ha sido muy difícil, que es entender la cifra. Y es que pues, es muy raro, pero justamente hay una cifra oficial que según las investigaciones que nosotros hemos hecho no corresponde a la realidad. Nosotros lo estamos haciendo en municipios rurales y ahí empieza a haber como una cantidad de problemas asociados a la cifra, porque pues las niñas no tienen los niños en el municipio, porque las niñas no quieren que la gente sepa que son sus hijos, o sea, como que hay un montón de problemas que hace que la cifra no sea realista. Entonces un poco como cuando uno ve esta cifra como de avance y uno llega a esos municipios, pues es un poco contradictorio, porque uno entiende que a nivel nacional está bajando, pero por otro lado en los municipios rurales, en donde está el problema más arraigado, no hay una cifra que demuestre la realidad. Entonces yo quería ver un poco, pues saber ustedes cómo se aproximaban a esa cifra, qué tipo de investigación hicieron en torno a conseguir esa cifra, o cómo han visto ese fenómeno a lo largo y ancho del país. Si quieren recogemos un par de preguntas. Sí. A mí personalmente me parece apasionante el tema del estudio del embarazo temprano, porque te da dos cosas para la vida. La primera, que te permite entender que un problema social no se resuelve de un día para otro y de un gobierno para otro, y eso se aplica a todos los problemas sociales que tiene este país. Y la segunda es que te permite ser crítico frente a los políticos que utilizan las cifras para hacer campaña política. Típico, ¿no? Hemos bajado el 45% gracias a lo que hice en la alcaldía. Y uno dice, pero ¿cómo? Si en 3 años, ¿cómo pudo haber recogido los frutos de ese proyecto cuando Carolina, Elvia y Darwin nos están diciendo que se demora mucho y que tiene que haber mucha gente trabajando? Entonces mi pregunta va, ¿cuánto tiempo le tenemos que exigir al Estado que lleve a cabo este tipo de proyectos para que haya realmente un impacto y unas cifras reales del igual? Voy a contestar la segunda y le paso a ella y a Darwin para la primera. Yo coincido, creo que estamos muy acostumbrados como ciudadanas y ciudadanos a tener políticas de gobierno y tenemos que entender que necesitamos políticas de Estado que son de largo plazo. Hay políticas que, por ejemplo, en calidad educativa, que tomaron 30 años para poderse implementar. Hay políticas de Estado que requirieron 20 años de acciones articuladas para reducir prevalencia de enfermedades cardiovasculares, digamos, para darte una respuesta en salud pública. Y esto recoge la COMPES, que 2010, empezamos, por ejemplo, el PESES 2008, y estamos por ahí que son 10 años. Mira esta curvita, requirió 10 años de estarse pensando el problema desde la misma perspectiva y alinear no solamente en lo nacional, sino en lo local. En 10 años, ¿cuántos presidentes o gobiernos tenemos? Pues 2 y un poquito. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante tu punto. Creo que necesitamos dejar de seducirnos tanto por caudillos y humos que realmente no son efectivos. No es fácil porque el embarazo en la adolescencia atraviesa una condición estructural muy fuerte, que es una equidad entre hombres y mujeres que ha sido muy difícil de superar. Estamos en el siglo XXI y todavía es supremamente fuerte. Entonces yo coincido con tu crítica, digamos, y necesitamos empezar a pedir y exigir políticas de Estado, no de gobierno. Yo voy a contestar un pedacito y yo creo que estamos hablando de estadística, ¿sí? Y la estadística pues combina los datos que proceden de diferentes sectores de población, y ahí se pierden las particularidades de ciertos contextos, de ciertos grupos. Sin embargo, y en los análisis que hace Carmen Elisa y Victoria, pero también Darwin, es evidente que hay unos grupos de población que están siendo más afectados por el fenómeno. Uno, las mujeres rurales. Uno, las mujeres. Dos, las del área rural. Y tres, las unidas. Esos 3 grupos de población son prioritarios. Sabemos muy poco de ellas porque son poblaciones de difícil acceso.
¿sí? A nosotros como investigadores nos queda mucho más fácil tomar datos aquí en Bogotá, los que están a la manito, en los colegios, pero se nos olvidan las desescolarizadas, las rurales, las que están en su casa porque ya están unidas. Y los datos lo muestran clarísimo. Esos son poblaciones a los que nos tenemos que focalizar en este momento. Sí, más allá, digamos, de los datos que uno pueda tener, de los que, por ejemplo, usamos en el libro, hay otra fuente muy importante que son las estadísticas vitales, pero si uno está muy preocupado por las áreas rurales, de nuevo, pues ahí las estadísticas vitales también tienen problemas. Ese es un problema del país. Y para mí esto, digamos, el llamado es a que no nos podemos quedar únicamente con trabajos cuantitativos. Es muy importante completar esto con trabajos cualitativos que nos den cuenta de esas otras realidades. Yo creo que es de ese modo, digamos, en ese ir y venir, pero en este caso particular que te preocupa, me parece que los trabajos cualitativos son muy importantes. Y bueno, importante tener en cuenta que los análisis que hacemos y la cifra que damos y que en el país es la de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que es representativa para el país y por departamento y por zona. Es lo que tenemos y es lo mejor que tenemos, ¿sí? Y es lo que nos permite hacerle seguimiento al fenómeno. Bueno, pues muchas gracias por su participación, por estar presentes y... Recuerden que en nuestras redes sociales podrán enterarse de todos los eventos en los que damos a conocer nuestras publicaciones. En Facebook e Instagram nos encuentran con el @ediciones.uniandes y en Twitter con el @ed_uniandes. Estén pendientes de las próximas charlas y entrevistas con nuestros autores en podcast Ediciones Uniandes. Esperamos que hayan disfrutado de la entrega de hoy.